Hola, en este video hablaremos sobre filosofía de la ciencia. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de filosofía de la ciencia es que es una corriente que no está en contra del método científico, sino más bien contra sus límites. Entonces esto lo que nos hace es un llamado a concientizarnos sobre los límites del método científico. Actualmente tenemos una visión bastante totalizadora, bastante todopoderosa del concepto de ciencia. Creemos que la ciencia es el lugar de lo objetivo como lugar que trasciende lo humano, incluso por encima de nuestras interpretaciones. La ciencia es el lugar donde podemos probar, la ciencia es el lugar donde encontramos la verdad. Incluso cuando queremos dar certeza de algo, decimos que está científicamente comprobado. Entonces, en este sentido, la ciencia estaría por encima de la metafísica, una corriente filosófica que ha sido trabajada a través de toda la historia de la filosofía, pero que fue perdiendo relevancia y fue perdiendo importancia dentro de los últimos tiempos. Entonces, dentro de la filosofía de la ciencia se genera ese debate en torno a estos límites. El primero que inicia ese debate es Karl Popper en su libro Lógica de las Investigaciones Científicas. Ya en este libro comenzamos, digamos, a encontrar ciertas diferencias con respecto al paradigma filosófico anterior, en este caso el neopositivismo, específicamente en lo que tiene que ver con la parte de la metafísica. Entonces, en este sentido, podríamos, digamos, a través de varios puntos, mirar esos distanciamientos. Lo primero que dice Popper es que la metafísica sí puede tener sentido, a diferencia de los neopositivistas que consideraban que, por ejemplo, tratar temas como la inmortalidad del alma o como la existencia de Dios era algo sin sentido, era algo absurdo. Entonces ya desde ahí vemos el primer distanciamiento. Él dice que a pesar de que no se puede pasar por el método científico, es algo que sí tiene valor y que es digno de estudiar. El hecho, por ejemplo, de que se crea de que el mundo está ordenado geométricamente por Dios, fue algo que impulsó a los científicos modernos a generar una nueva visión del mundo. Y a pesar de que eso era algo que no podía pasar por el método científico, los impulsó digamos, a crear esa nueva visión del mundo. En tercer lugar, podríamos decir de que la filosofía de la ciencia o esa veracidad de la ciencia no está en el hecho de que se pueda probar, sino más bien que pueda pasar por un proceso de falsación. En este sentido, las hipótesis serían algo provisorias, por decir así, que estaban sujetos a un proceso de experimentación, en el cual se deberían buscar los elementos de esas hipótesis, digamos, que no estuviesen funcionando. Entonces las hipótesis no serían descartadas, sino que por el contrario debían ser reevaluadas de acuerdo a esos elementos de la hipótesis que no estuviesen funcionando. Entonces, en este sentido no se trata de probar, sino de falsear esas teorías. En tercer lugar, también podemos decir de que Popper afirma pues, que las proposiciones científicas deben estar sujetas a una teoría, o sea, deben estar amparadas por unas teorías que sean previas a la observación, específicamente. Es a raíz de ahí es que se puede iniciar un proceso de falsamiento. Entonces, lo ideal es que ese proceso de observación esté amparado por una teoría. Otro de los filósofos que genera este debate es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un norteamericano que publicó un libro, Las estructuras de las revoluciones científicas. Específicamente lo que nos dice Kuhn es que la racionalidad de la ciencia no tiene que ver nada con cosas algorítmicas o con fórmulas exactas, nada tiene que ver con las matemáticas, sino con esa capacidad de buscar paradigmas alternativos específicamente. Él dice que la racionalidad de la ciencia tiene que ver con esa capacidad de imponer un paradigma sobre otro. Por ejemplo, el paradigma de Ptolomeo, en el cual se consideraba de que la Tierra era el centro del universo, fue reemplazada por el paradigma de Copérnico, ¿cierto?, que logró probar de que era el Sol y no la Tierra el centro del universo. Entonces, precisamente allí es donde está esa racionalidad, en esa capacidad de ver un paradigma alternativo sobre uno que ya está, digámoslo así, previamente establecido. En cuanto a Popper, también debemos decir de lo que los científicos no usan el proceso de falsación. Quizás esa es una de las contradicciones más
digamos, más grandes con Popper. Él dice que ningún científico va a pasar su teoría o va a pasar su teoría por ese proceso de falsamiento. Cuando lo proponen están seguros de que es verdadero. Copérnico, Newton, todos estos científicos estaban convencidos de lo que estaban planteando. Entonces no tiene ningún sentido pasar, digámoslo así, esas hipótesis por un proceso de falsación. Igualmente, cuando hablamos de Kuhn, estamos hablando de paradigma. Y cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de una nueva visión del mundo físico, por decirlo así. Entonces, en este sentido, sería un paradigma de Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro del universo. El paradigma de Copérnico, que decía que el Sol era el centro del universo. El paradigma de Newton. En fin, entonces, cada paradigma va a ser reemplazado por uno, digámoslo así, uno más completo, uno más científico. Pero lo que deja claro Kuhn es que cada paradigma maneja un método científico diferente. Cada paradigma maneja la ciencia de una manera totalmente diferente. Entonces, en este sentido, no podemos hablar de un paradigma universal, sino más bien de un paradigma particular. En cuanto al paradigma o al concepto de paradigma que maneja Kuhn, podríamos decir de que los paradigmas serían arquetipos de investigación, serían modelos de investigación que tienen vigencia por determinado tiempo, pero que van siendo cambiados, digamos, por uno mejor o por uno más completo, que va llenando, digamos, ciertas enigmas que se van presentando. Entonces, en este sentido, cada paradigma va a ser reemplazado por otro. Ahora, ¿qué es un paradigma según Thomas Kuhn? Un paradigma sería un modelo o patrón aceptado, un arquetipo de investigación que tiene vigencia por un determinado tiempo. Esta vigencia está dado por su poder o su capacidad para resolver o solucionar problemas dentro del campo de la investigación científica, y está dada gracias a la lucidez del pensamiento con la cual se logra visualizar de manera nueva y de manera creativa los diferentes interrogantes que se presentan. En cuanto al paradigma de la antigüedad, sabemos que se caracteriza fundamentalmente por poseer una visión geocéntrica del universo. Los principios fundamentales de este paradigma estimaban que el mundo era esférico, cerrado por el cielo, y que la Tierra era inmóvil. Luego encontramos a Nicolás Copérnico, que descubrió el doble movimiento de los planetas sobre sí mismo y alrededor del Sol, movimiento de rotación, movimiento de traslación. Este descubrió que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. Entonces, la Tierra pasaría a ser un planeta dentro de ese engranaje cósmico. Y esas ideas podríamos decir en cierta forma que impulsaron la transición de la sociedad medieval a la sociedad occidental moderna. Igualmente, pues con Newton se da una nueva visión del mundo y por ende una nueva manera de relacionar el hombre con la naturaleza. Esa relación se definiría en términos de tipo mecanicistas, causa, efecto. La Tierra ya no será un ser inerte. Con estos ejemplos de la revolución copernicana, el de Newton, podemos comprender con mayor facilidad qué es un paradigma. Entonces, el paso de un paradigma a otro es lo que Kuhn denomina una revolución. Kuhn afirma que una revolución científica consiste en un cambio de un paradigma a otro dentro de esa dinámica del devenir histórico del pensamiento científico. Ahora bien, un paradigma logra imponerse cuando tiene una gran capacidad para resolver problemas que son considerados como enigmáticos. El antiguo paradigma se vuelve obsoleto, arcaico, ante el nuevo. Los enigmas posibilitan, digámoslo así de alguna manera, la aparición de un nuevo paradigma, pues los científicos ante un enigma buscan resolverlo. Así implica abandonar métodos tradicionales de investigación, poniendo así a prueba su ingenio y creatividad. Ahora, ese enigma nos enfrenta a un problema que es que el paradigma vigente no ha logrado solucionar. Con esas anomalías podríamos decir que sean los primeros síntomas de ineficacia de un paradigma. Muchas gracias.